Hermanos y hermanas, sea usted bienvenido a este su programa que se transmite por Canal 20, en su programa Orando y Evangelizando a las Comunidades. En esta tarde, mi querido hermano, déjeme decirle que no es por casualidad. Es porque el milagro está latente. Es porque usted que nos ve, es el Señor que ha querido en esta tarde. Porque usted está sintonizando este es su canal, a donde el Señor va a hablarnos, a usted y a mí, en su bendita palabra, en esta preciosa y bendita tarde. Hermano y hermana, usted que nos mira en nuestro entorno, aquí en nuestras fronteras y fuera de nuestras fronteras, póngase en esa sintonía en esta tarde. Abra los oídos de su corazón y póngale atención en esta tarde a este su programa tan precioso y bendito que se transmite en esta tarde. Vamos a entrar, mi querido hermano, en esta tarde, en esa comunicación al Señor, pidiéndole para que Él venga a tomar el control de esta cabina de televisión. Y cada uno de los que aquí estamos presentes y que vamos a llevar a cabo en el nombre de Jesús, este es su programa. Vamos a entrar en esa sintonía, mi hermano. Incline su rostro, porque lo vamos a decir en esta tarde, invocando la Santísima Trinidad, diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Maravilloso y eterno Dios, Padre Celestial, en esta tarde, mi Señor, que usted nos ha permitido, Señor, especialmente el don de la vida. Queremos agradecerle, Señor, porque nos permite salir a la luz en esta palabra, en su palabra del Evangelio, Señor. Esta palabra que hoy viene, Señor, cargada de prodigios y de milagros. Esa palabra, mi Señor, que en esta tarde los que están sintonizando este su canal, Cristo el Maestro, va a llegar por medio de su palabra. Aquellos que están sedientos, aquellos que están necesitados del milagro, de la sanación, Cristo hoy nos trae su palabra, nos trae su mensaje de amor, de misericordia. Especialmente en estos tiempos que hemos llegado, mi querido hermano, que son tiempos de abstinencia, tiempos de oración, tiempos en que nosotros tenemos que ayunar y ofrecerlos como unas ofrendas vivas en sacrificio para adorar y bendecir y glorificar al nombre que se lo merece, que es Cristo Jesús, el que dio la vida por usted y por mí, mi querido hermano, a donde conmemoramos un año más de su pasión y muerte y resurrección. Por eso en esta tarde, mi querido hermano, póngale mucha atención. No nos ponga atención a nosotros y respete el mensaje que hoy en esta tarde Cristo trae a través de su palabra. Abra ese corazón hacia el Señor. Deje que el Espíritu Santo llegue a la intimidad de su hogar y de su corazón. Ábrale de par en par las puertas de su corazón. Dígale al Señor en esta tarde que en esta cuaresma usted se ofrece en sacrificio vivo por alguna petición, por alguna enfermedad, por mis hermanos que están en los Estados Unidos, que están pasando dificultades, o por algún enfermo. Desde ya, mi querido hermano, yo le pido y le ruego en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, que usted que nos mira, usted que nos oye, usted que nos ve, unirlos en esta tarde en oración por mi hermano Joselino, por su enfermedad, para que Dios tenga misericordia, para que Dios oiga su clamor, el suyo y el de él, para que pueda encontrar la cura en su alma, en su corazón y en su cuerpo físico y espiritual. Mi querido hermano, en esta tarde mi hermana Carito les trae un mensaje que el Señor se lo ha regalado porque ella
se ha preparado, se sigue preparando y la sigue preparando el Señor porque está viendo que es una sierva, hija de Dios, y la sigue iluminando y le sigue preparando para que ella pueda hablar de su palabra, del Evangelio. Por eso, mi querido hermana y hermano, usted que nos mira, en esta tarde queda mi hermano Carito con el mensaje que el Señor le va a regalar y que la ha preparado. Muchísimas gracias en esta tarde. Amén, gloria a Dios, hermanos. Hoy vamos a tomar un tema que es muy maravilloso. Sabemos que estamos en tiempo de cuaresma, tiempo de penitencia, tiempo de reconocer el sufrimiento que nuestro Señor Jesucristo tuvo por cada uno de nosotros. Sabemos que la misericordia de Dios para nuestra vida es muy grande. Hoy vamos a tomar el Santo Evangelio según San Lucas 22:39. Yo te voy a invitar a que si tú tienes Biblias, la tomes. Y si no, pues puedas poner atención a lo que Dios quiere iluminarte en esta bendita tarde. Sabemos que es un jueves eucarístico donde la gracia de Dios sopla de una manera grande. Y vamos a tomar la palabra diciendo, lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Y nosotros decimos, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Jesús en el huerto de Getsemaní. Entonces Jesús salió y se fue, como era su costumbre, al cerro de los Olivos, y lo siguieron también sus discípulos. Cuando llegaron al lugar, les dijo, oren para no caer en la tentación. Después se alejó de ellos como a la distancia, a la que uno tira una piedra, y doblando las rodillas oraba, diciendo, Padre, si quieres, aparta de mí esta prueba. Y sin embargo, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo que venía a animarlo y empezó a luchar contra la muerte. Oraba con más insistencia y su sudor se convirtió en grandes gotas de sangre que caían hasta el suelo. Después de orar se levantó y fue hacia donde estaban los discípulos y los halló durmiendo. Vencidos por la tristeza les dijo, ¿cómo pueden estar durmiendo? Levántense y oren para que no les venga la prueba. Estaba todavía hablando cuando llegó un grupo numeroso de la gente. Judas, uno de los 12, iba a la cabeza y se le acercó a Jesús para darle un beso. Jesús le dijo, Judas, con ese beso traicionaste al Hijo del Hombre. Los discípulos comprendieron lo que iba a pasar y preguntaron a Jesús, Señor, sacamos la espada. Y uno de ellos hirió al servidor del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Pero Jesús se dirigió a él para decirle, basta. Y tocándole la oreja al hombre, lo sanó. Después Jesús se puso a hablarle a los que había venido a tomar presos, jefes de los sacerdotes, de la policía del templo y de los judíos. Le dijo, soy un bandido para que hayan salido armados de espadas y palos. Yo estaba día a día con ustedes en el templo y no me detuvieron, pero ahora que dominan las tinieblas les toca su turno. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Hoy el Señor Jesucristo nos viene a hablar de una manera grande. Nos viene a hablar en Jesús en el huerto de Getsemaní, donde vemos el sufrimiento del Señor. Dice la palabra de Dios que en ese momento el Señor se fue a orar. Se fue a orar y le dijo a sus discípulos, oren, oren, y los encontró dormidos. Dice que en ese momento la palabra de Dios nos viene a iluminar cómo estamos delante de la presencia de Dios. Porque si Él sufrió tanto por cada uno de nosotros, Él no lo hizo solamente para sufrir, sino más bien Él lo hizo para que tuviéramos vida y vida en abundancia. Pues San Juan 10:10 viene a decir la palabra de Dios, yo he venido a que tengan vida y vida en abundancia, para que no perezcan, sino más bien tengan vida y vida eterna. Hoy el Señor nos da una muestra de su amor y de su misericordia. Imagínate lo que dice el Señor a ti, amadísimo hermano. Viene a decir que en ese momento el Señor le dijo al Padre, Señor, si es posible, aparta de mí esta prueba. Y sin embargo, que no se haga mi voluntad, sino más bien tu santa voluntad.
Yo no sé en qué prueba tú has llegado hoy en este momento, pero el Señor te está diciendo que hagas la voluntad del Padre, no tu voluntad, no mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Hoy es un tiempo de penitencia. ¿En qué le has estado fallando a Dios? ¿En qué es lo que le estás pidiendo al Señor? Hoy el Señor te dice, hoy Jesucristo te dice, mira, yo oré, y por esas gotas de sangre tú recibiste redención. Tú recibiste vida, pero practica mis caminos, pero practica lo que yo quiero darte en este momento. Pues dice la palabra de Dios, después se alejó de ellos como a la distancia a la que uno tira una piedra, y doblando las rodillas oraba diciendo, Padre, si quieres aparta de mí esta prueba, y sin embargo que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo que venía a animarlo, y empezó a luchar contra la muerte. ¿Sabes con qué muerte? El Señor empezó a luchar. El Señor quiere hacer morir en tu vida toda clase de pecado. El Señor se hizo lo peor por ti, por mí, pero lo hizo con un propósito. Lo hizo con que tú lo buscaras, que tú le siguieras, que tú le amaras. Dios Padre envió una solución para ti y para mí, y fuera de Dios Hijo. De Dios Hijo hablándonos en cada momento, transmitiendo la gracia de su amor. Pero somos nosotros que muchas veces no vemos el sufrimiento que Jesús tuvo en ese huerto. En San Marcos 14:32 nos viene a hablar la agonía que Jesús sufrió. ¿Qué agonía estás viviendo en este momento tú? ¿Qué agonía es la que te está pasando en este momento? Hoy el Señor te dice, toma tú la decisión. Pues dice la palabra de Dios, el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz. Hoy el Señor te está diciendo a ti que tomes la cruz, así como Él la llevó. Esos momentos de dolor no solamente los estás viviendo tú, porque muchas veces nosotros empezamos a reclamarle a Dios, Señor, ¿por qué esta prueba ha llegado a mi vida? ¿Por qué de esta manera? Y dice la palabra de Dios que el Señor le dijo al Padre, el Señor le dijo en ese momento, haz tu voluntad. Porque en esa prueba, en ese momento, es cuando la gloria de Dios sopla de una manera maravillosa. Y también nos habla de alguien en esta palabra. ¿Cuántas veces hemos traicionado al Señor Jesús como lo traicionó Judas? Porque muchas veces reconocemos lo que es bueno y practicamos el mal. Como Santiago viene a decirnos y nos habla y nos dice, el que hace el bien, el que hace el mal, reconociendo que es malo, desde ya está pecando. Judas reconocía al Señor Jesús. Judas reconocía quién era el maestro y lo traicionó. Y el Señor sabía que lo iba a traicionar. No esperemos llegar hasta ese momento y darle el beso a Dios, sino más bien arrepintámonos en este momento, en un tiempo que es de dolor y de sacrificio. Hoy empieza a sacrificar tu vida para Dios. Empieza a darle la insistencia de la oración. Porque dice la palabra de Dios que el Señor empezó a orar. Empezó a orar. ¿Cuántas veces tú estás clamando a Dios? Muchas veces nosotros queremos ver algo en nuestra vida ligero. Pero aquí, para ver la voluntad de Dios en nuestra vida, tenemos que ser insistentes en nuestra oración, hasta que nuestra vida se vea reflejada esa sangre que el Señor derramó por cada uno de nosotros. Y nos viene a hablar Primera de Reyes 19:4. Elías huye al desierto y encuentra a Dios. La palabra cuaresma, amado hermano, no significa solamente penitencia, sino más bien significa los 40 días que el Señor fue tentado. Porque yo te voy a decir algo, amadísimo hermano, que la tentación llega a tu vida, alégrate. Pero preocúpate cuando tú caigas en la tentación. Porque al Señor le llovió la tentación, pero Él se alegró en sí porque sabía que estaba haciendo las cosas buenas para Dios. Pero malo es dejarme llevar por esa tentación y caer en la tentación. Pues el Señor, eso es lo que nos envía en este momento. Esa oración, que no sea una oración simple, que sea una oración profunda, una oración de decirle, Señor, aquí estoy, haz lo que tú quieras de mí. Aquí estoy. Pues Romanos 6:23 nos viene a decir la palabra de Dios.
Y nos dice que el salario del pecado es muerte, pero más la dádiva de Dios es vida eterna. Cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, cuando Jesucristo reconocía que Él iba a ser crucificado, porque aquí nos habla de que desde ya el Señor les estaba anticipando a sus discípulos que Él iba a ser crucificado, que Él iba a morir. Pero también nos da la victoria en esa cruz. Vemos la victoria y el enemigo fue vencido en ese momento. ¿Y por qué te estoy tratando? Me vas a decir tal vez que mi hermana está cambiando tema. No, no estoy cambiando tema. Te estoy hablando referente a lo que Jesús llevó. Porque desde aquí, desde la oración en el huerto de Getsemaní, el Señor nos muestra ese vía crucis. Desde allí el Señor empieza su vía crucis. Desde ahí se representa el vía crucis. Y sabemos que desde mañana empezamos a recordar los vía crucis. En cada estación el Señor nos presenta su dolor, su fatiga, lo que sufrió por cada uno de nosotros. Después de orar, dice, se levantó y fue hacia donde estaban los discípulos y los halló durmiendo, vencidos por la tristeza. Les dijo: ¿cómo pueden estar durmiendo? Levántense y oren para que no les venza la prueba. El Señor no se dejó vencer. El Señor ya te dio la victoria. Pero ¿sabe qué es lo que nos falta a nosotros? Es reconocer esa victoria. Es reconocerlo primeramente, el sufrimiento que el Señor sufrió en esa cruz. Porque muchas veces empezamos a decir: sí, yo reconozco que Jesús murió por mí. Es cierto, yo reconozco que Jesús murió por mí. Pero ¿cuánto estás haciendo tú por el que murió por ti en esa cruz? ¿Cuánto estás haciendo tú? ¿Realmente ya dejaste el pecado en el cual el Señor murió? ¿Ya lo dejaste? Porque esa es la pregunta que sinceramente el Señor te viene a hacer. Porque cuando Jesús muere en esa cruz, Él hace morir todo lo de la carne. Y cuando tú le entregas a Dios tu vida directamente, allí empiezas a dejar morir la carne y hacer vivir la gracia de Dios en tu vida. Ese Jesús crucificado, en el cual hoy vamos a entrar más adelante en una oración, donde yo quiero que le digas al Señor: quiero crucificarme, Señor, como tú fuiste crucificado. Quiero crucificar mi vida, crucificar ese pecado que me aleja de ti, porque el pecado te aparta de la gracia de Dios. Por eso el Señor le vino a decir a los discípulos: no duerman, porque si ustedes están durmiendo y no oran, serán vencidos por la prueba. Pues el Señor te viene a decir en esta bendita tarde que empieces a orar, que empieces a hablar con Él, que empieces a ayunarle a Él. Sabes que el mejor ayuno que Dios le agrada es cuando tú mides y empiezas a dejar tu lengua, empiezas de dejar de criticar a tu hermano, empiezas a dejar de ver los defectos que tu hermano tiene, empiezas a verlo a Él en tu hermano, empiezas a tener misericordia de tu hermano. Es ahí donde empiezas a crucificar toda clase de mal en tu vida y empieza Jesús a reinar en tu corazón. Viene hablándonos también y nos dice que en ese momento, dice, los discípulos comprendieron lo que iba a pasar y preguntaron a Jesús: Señor, sacamos la espada. Dice la palabra de Dios que Pedro viene, agarra su espada y la deja ir sobre la oreja de un soldado. Pero el Señor no quiere que empieces a agarrar esa espada. El Señor, la espada que quiere que tú empieces a tornar, cuando tú lo empiezas a reconocer, es la palabra de Él. Él te viene a decir: escúchame, escúchame que quiero hablarte, contigo quiero hablarte. Eso es lo que Dios profundamente quiere hablarte, que tú transmitas la espada, pero la espada de su palabra, que haga efecto en muchas vidas, que tenga efecto en muchos corazones, como en esta tarde. Yo creo que están sucediendo cosas grandes. Yo creo que en esta tarde esta palabra ha llegado a sanar a corazones, y las gotas de sangre, de sudor que Jesús derramaba en ese momento, hoy están siendo derramadas en tu vida, hermano.
Yo creo que hay personas que en este momento estaban pasando una prueba grande y hoy el Señor les ha dicho, no te duermas. Hoy el Señor les ha empezado a decir que Él es su solución, que la oración está la respuesta que buscan. Y en esta tarde, por el poder de la palabra, van a haber sanidades grandes, amadísimo hermano. Yo creo que desde ya Dios actuó de manera grande y está actuando y está trabajando en tu vida. Yo no sé tú, pero yo estoy sintiendo la presencia de Dios. Yo sé que Dios está actuando en un corazón en este momento que se había preocupado y estaba afligido por una deuda. Amadísimo hermano, el Señor te está dando respuesta en esta tarde. El Señor te está dando la respuesta a ti, madre, que le estás estado pidiendo por ese hijo, por esa hija. Hoy el Señor te está dando la respuesta. Empieza a crucificarte tú. Empieza a sacrificarte tú y verás la gloria de Dios manifestarse en la vida de tus hijos y en la tuya. Yo creo que también mi hermano Eduardo tiene palabra y vamos a entrar en esa oración. Yo creo que también Dios lo va a utilizar en este momento de una manera grande. Bien, gloria a Dios, mis queridos hermanos y hermanas que nos escuchan. Qué precioso el mensaje donde el Señor nos da una gracia, un ejemplo, un testimonio flexible, a donde Él nos llama a cada uno de nosotros, que nosotros tenemos que ser de oración. ¿Por qué nos da en su enseñanza, en su ejemplo, en su testimonio? Porque Él esperaba una prueba durísima, pero la oración siempre la mantuvo hasta que llegó al pie de la cruz. Por eso tú, mi querido hermano, en esta tarde, empiézate a crucificar en esta cuaresma. Ofrécete como una ofrenda viva en sacrificio, para decirle no al pecado, para no decirle aquellas cosas de este mundo y sí a las cosas divinas, celestiales, a donde el mismo Señor Jesús nos dice que tenemos que buscar las cosas de arriba y no las de abajo. Por eso, mi querido hermano, tú que nos oyes y nos ves, vamos a entrar en esa intimidad con el Señor. Vamos a entrar en esa oración para pedirte por la dificultad, el problema, el tormento, la necesidad, la angustia, lo que tú estás pasando. Hoy el Señor nos da un ejemplo tan bello y precioso, que Él siempre nos enseña a la oración, porque siempre la oración es la que mantiene al ser humano cuando confía, cuando cree en el Evangelio, cuando cree en la oración, cuando cree en la Santa Eucaristía, porque de allí también nos está hablando el Señor en esta tarde, de la Santa Eucaristía, de aquella última cena, aquella alianza nueva y eterna. Por eso, mi querido hermano, vamos a entrar en esa comunicación para pedirte por la necesidad al Señor en esta tarde. Y para hacerlo, mi querido hermano, vamos a decir en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bendito y eterno Dios, Padre Celestial, en esta poderosa y bendita tarde, Señor, que usted nos ha permitido salir más allá por medio de este canal, pidiendo por aquellas personas, por aquellos hermanos y hermanas, especialmente por las que están postradas allí en ese lecho de enfermo, esperando, mi Señor, que tú tengas misericordia, te apiades de ellos y extiendes tu mano poderosa y derrames el poder del Espíritu Santo, llegue sanando por tu infinita bondad, por tu infinita misericordia, por aquellos, Señor, que están esperando el milagro, por aquellos que creen, Señor, en el dueño de los milagros, por aquellos, Señor, que creen que el tiempo de los milagros no ha terminado, Señor, porque tú vives, porque tú prometiste, Señor, que ibas a morir, pero que al tercer día resucitarías con poder y gloria,
y que caminarías con aquellos que creen en tu nombre y en tus promesas hasta el fin del mundo, Señor. Tú estás aquí en medio de nosotros, Señor. Tú estás en aquellos que nos están escuchando y nos están viendo por este canal, mi Señor. Tú estás llegando allí, Señor, porque tu palabra es viva, porque tu palabra es poder, porque tu palabra es misericordia, porque tu palabra libera, porque tu palabra sana, Señor. Cuando aquel hermano, aquella hermana pone la confianza en ese Rey divino, en ese Señor de señores, que sudó gotas de sangre en aquel monte de los olivos, esperando, preparándose para lo que le esperaba. Así, mi querido hermano, en esta tarde el Señor te advierte y me advierte a mí que nosotros tenemos que ser personas de oración, porque Él es el ejemplo palpable en nuestras vidas, en nuestro diario vivir. Por eso, mi querido hermano, cuando Cristo habla por medio de su palabra, por medio de aquellos que están al frente, llevando este evangelio, saliendo más allá de las fronteras de nuestro país, tú que nos miras, mi querido hermano, y que nos oyes y que nos ves fuera de nuestro país, es también para ti, porque mi Señor no tiene frontera. Mi Rey es el dueño del mundo, es el dueño de los cielos visibles y no visibles, y Él tiene el poder para poderte curar, para poderte sanar, pero de Él se vale, mi querido hermano, de ti y de mí y de todos los que estamos en este lugar. Que Él quiere encontrar en nosotros fe que venga del cielo y no de la tierra, y verás que vas a contemplar el milagro, vas a contemplar lo que has estado pidiendo, porque esta tarde es de poder, porque esta tarde es de prodigios, porque Cristo quiere llegar a la intimidad de tu hogar, de tu corazón, pero quiere el Señor que tú abras las puertas de tu corazón, que tú seas sincero con el Señor, que tú seas sincero en su palabra, en el evangelio, en sus preceptos, en sus mandamientos. Él quiere encontrar en ti verdaderamente que tú le abras de par en par las puertas de tu corazón, especialmente aquellas que tú no quieres abrirle. Señor, en esta tarde yo te ruego y te suplico, ten misericordia en esta tarde de tu siervo Joselino, mi Señor. Tú que tienes el poder, tú que tienes el futuro de su vida en sus manos, tú que luciste templo del Espíritu Santo, imagen tuya. Tú eres el único grande y poderoso. Bendito Señor, Hijo del Dios Altísimo. Que tu mano, Señor, poderosa, lo alcance allí donde se encuentre tumbado en esa cama, esperando de tu misericordia, Señor. Y así de todos aquellos, Señor, que en esta tarde han puesto esa confianza en ti. Derrama, Señor, tu brazo poderoso, sanador, así como abriste aquel mar rojo, Señor, y cruzaste aquel pueblo que estaba esclavizado, cantando victoria, cantando salmorias, alabanzas a ti, Señor, porque lo cruzaste en victoria, vieron la victoria, Señor. Por eso en esta tarde, mi Señor, voy a rogarte y a pedirte, Señor, por mi hermano Oscarito y por su compañera de trabajo, para que tú les bendigas, bendiga a sus familias, bendigas también, Señor, al director de este canal. Bendiga a su familia, bendigas a sus hijos, que los guardes, los protejas, los conduzcas bajo la mirada divina, bendita de tu Hijo amado, y que los conduzca, Señor, bajo el amparo y la sombra bendita del Espíritu Santo, los cuide día y noche, y así con cada una de nuestras familias, por la familia de mi hermano Carito, por mi esposa, por mis hijos, y así por toda la familia Lemus. Señor, en esta tarde, gracias por habernos permitido salir. Y en esta tarde, mi querido hermano, vamos a recibir esa bendición desde lo alto del cielo, diciendo: dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos quieres tanto como verdadera Madre, haz que los bendiga el Padre con el Hijo y el Espíritu Santo. Amén y amén. Y que la paz del Señor
llegue hasta sus hogares con el Espíritu Santo.